Hola chicos, bienvenidos a todos una vez más a mi canal. Yo soy Kamisama y en el video de hoy voy a estar haciendo algo que me preguntan muchísimo, que es: ¿puedes explicar por qué drafteas las cartas que drafteas? ¿Cómo haces para ganar tanto en el Cursed Coliseum? ¿Y qué cosas debería hacer yo para poder lograr que me vaya mejor? Pues es muy sencillo y lo voy a explicar todo en este video, así que sin nada más que decir, vamos a empezar. Bien gente, es bastante sencillo, lo voy a dividir en tres partes para que lo puedan entender. Quizás sea un poquito larga la explicación, pero creo que es bastante crucial para que les pueda ir mejor en el coliseo. Lo vamos a dividir en el cómo, el por qué y el dónde, ¿ok? El cómo es lo más simple de todo, pero mucha gente no lo sabe. Si yo me voy a Cursed Coliseum y yo voy a cambiar una de mis cartas, fíjense que aquí tengo 444 de vida, 50 de speed, 27 de skill y 34 de moral, que son las stats que básicamente se utilizan en Classic. Si yo cambio una carta, por ejemplo, una carta de bicho por una carta de bestia, me va a dar 1 de speed más, me va a bajar la vida y me va a subir la moral. Fíjense que es exactamente lo que termina pasando acá. Entonces, ¿por qué esto es importante conocerlo o saberlo? Porque hay puntos de inflexión. Por ejemplo, si tengo 52 de velocidad y me tiro un arco o le tiro un slow a mi rival, no hay velocidad en el juego que te pueda pasar. O sea, si yo me tiro un arco, yo paso a todos los axis del juego, que el cap de velocidad es 61. O sea, cualquier axis que no tenga ningún buffo adicional, lo voy a sobrepasar en velocidad. Entonces, esta clase de cosas son importantes saberlas. Son de repente detalles que mucha gente sabe, pero que el que no lo sabe necesita saberlo. Y ahora, para eso les voy a mostrar acá en el Axis Zone esta tabla que te explica qué te da cada parte. Fíjense que los aquas nos dan 1 de vida, 3 de HP, las bestias 1 de velocidad. Disculpen, los aquas nos dan 1 de vida, 3 de speed, las bestias nos dan 1 de speed o de velocidad y 3 de moral, y aquí así con todas los axis, ¿no? Como expliqué en un video anterior, si lo vieron, hablando de las mejores clases para jugar Coliseum, explicaba que los Dusk y los Aqua eran lo mejor posible para poder jugar. ¿Por qué? Porque la stat más importante es la vida y la velocidad en el juego. El tema de la moral y la skill, si no saben lo que hace, aquí también te lo explica. El skill es básicamente daño adicional que vas a hacer cuando lanzas cartas en combo, y la moral incrementa las chances de pegar crítico, el daño del crítico y las posibilidades de entrar en las stun con la carta que te vaya a matar. Entonces, obviamente los Aqua y los Dusk son los que más vida y más velocidad tienen, y son los axis que normalmente vamos a querer utilizar en el coliseo. Por eso justamente lo que más vamos a priorizar es velocidad, y después de segundo vida, y después todo lo demás, ¿ok? Eso es básicamente lo que tienen que tener en cuenta en el cómo. Entonces, cómo las cartas afectan a mis axis, aquí están bastante sencillas. Luego sería el por qué. El por qué estoy drafteando esta carta. ¿Por qué estoy drafteando una carta de pájaro? ¿Por qué estoy drafteando una carta de bestia? Por ejemplo, si me preguntas aquí qué draftearía, draftearía 100% el Furball. Y tú dirías, bueno, obviamente porque tener un backdoor es un poco inconsistente, no tiene tanto daño. No, y no solamente ese es el motivo real, ¿no? Porque aquí tenemos dos cartas de Aqua muy parecidas, el Shell Jab y el Shuriken, y normalmente la gente elegiría el Shuriken. Tiene más daño, evita que tu rival entre las stun, el efecto lo vas a activar muchas más veces que el del Shell Jab, pero probablemente igualmente elegiría el Shell Jab por motivos de que, bueno, las stats cuando sumamos son 150 de stats con posibilidad de tener un 30% adicional en el daño, y aquí simplemente tengo 130 de stat y ya está, no tengo más nada, ¿no? Entonces depende también, y luego vamos a hablar del dónde, que es donde ponemos las partes, o no solamente la parte, sino el axi en nuestro equipo, también va a afectar eso. Ahora, cuando hablamos específicamente de Furball o de cartas para matar tanque, tenemos que sabernos lo que es el triángulo de daño, que lo voy a explicar rápidamente para el que no sepa, pero creo que todo el mundo que juega Classic lo sabe. Bestias, mechs y bichos le hacen más daño a los tanques, que son las plantas, Dusk y reptiles. Los reptiles a los Aqua, pájaros y Don, que son los carries. Y los carries, bueno, o digamos, los que son un poquito más rápidos, le hacen daño más a las bestias, los bichos y los mechs. Entonces este triángulo es importante saberlo, porque ¿qué pone el 90% de los players adelante? O te ponen una planta, o te ponen un Dusk, o te ponen un reptil. ¿Cómo matamos esto? Pues con cartas de bicho y cartas de bestia. ¿Qué carta vamos a preferir de bicho y de bestia? Bueno, obviamente hay algunas cartas premium, si vamos a hablar de cartas, ¿no? Como es el arco, que nos sube la velocidad, como es el Scarab, que evita que tu rival se cure.
Pero si vamos a elegir entre unas y otras, lo que vamos a querer obviamente son normalmente de bestia por el tema de la velocidad. Dijimos velocidad más importante que vida en lo que sería Coliseo. Y luego la stat, ¿no? Si voy a elegir entre una carta como Ryze y una carta como Hare, idealmente, sobre todo si estás empezando a jugar, idealmente te diría que elijas la carta de mayor stat. En este caso, Hare, ¿no? Porque no solamente que estás pegando más, sino que adicional de eso, no te cuesta tanto el aprender a jugar, el cuándo jugar la carta, el por qué la estoy jugando en ese momento. Si ya eres un poquito más avanzado, obviamente ya puedes discernir entre si quieres jugar Ryze, si quieres jugar Hare. Hay motivos igualmente para el dónde estoy eligiendo mi Hare, que esto es lo que vamos a hablar al final de... Ok, pero ¿por qué de repente voy a querer un Ryze en vez de un Hare al final? O bueno, quizás Ryze no es la mejor opción, pero digamos un Shiva, ¿no? Que Shiva tiene 120 stats y 30 escudos, son 150. ¿Por qué prefiero el Hare que tiene 20 y 115? ¿No? Sí, no tiene mucho sentido. Bueno, aquí hay obviamente cosas que tomar en cuenta, como por ejemplo que la carta es de rango, que la carta te da otras cartas, y cosas de ese estilo que son un poquito más técnicas, pero que en motivo o lo que sea materia principal, cartas de bestia sobre cartas de bicho, y mientras más daño tienen mejor. ¿Por qué? Porque queremos pasar rápidamente por el tanque enemigo, el front enemigo. Queremos normalmente llegar nosotros con 3 Axis, él con 2, nosotros poder darnos un turno de pase tranquilamente, ¿no? Entonces, cosas de priorizar, eso. Ahora, ¿qué pasa cuando dijimos que los Dusk y los Aqua son los mejores del juego? Si me voy a enfrentar muchos Aqua, ¿para qué voy a querer cartas de bestia si no matan a los Aqua? Bueno, aquí obviamente hay que buscar el balance perfecto, ¿no? Vamos a necesitar también cartas de Aqua y cartas de pájaro para, obviamente, uno, ser más rápido, y dos, para tener daño, para poder, una vez que matamos a ese tanque rival, o si bien igualmente tiene un Aqua de front, poder matar a esos Aqua que tengan los rivales, ¿no? Entonces, aquí entran lo que serían las combinaciones de cartas y el por qué voy a elegir una sobre otra. Por ejemplo, si voy a elegir... Quiero poner 2 cartas de espalda, ¿no? Si voy a elegir un Blue Moon, ¿no? Blue Moon 120 stat, 30 de escudo. Me hace robar una carta si el rival está en las stats, lo cual no va a pasar casi nunca, ¿no? Y luego me voy a una carta de pájaro, que también es de espalda, y también tiene 120 de daño y 30 de escudo. Y esta dice que transfiere todos los debuff al Axe. O sea que si me ponen veneno se lo tiro a mi rival, y me quito todo el poison de encima, o si tenía cualquier otra cosa, ¿no? Entonces... ¿por qué voy a elegir Blue Moon y por qué no voy a elegir Blackmail? Pues bueno, obviamente tenemos que pensar de nuevo en el cómo afecta a mi carta, que básicamente prefiero la vida que me da el Aqua a la moral que me da el pajarito. Luego lo siguiente es que si bien este efecto lo vas a utilizar mucho más que si estás utilizando Aquas, vas a aprovechar el daño de clase también de la carta acuática, y obviamente, como dije, nos importa mucho más la vida. Entonces, a la hora de elegir normalmente cosas con stats planas, nos vamos a ir a qué es lo que realmente nos da más stats. En este caso, la de Aqua, porque somos Aqua, la vida nos importa más que la moral, y empezamos a sumar esas pequeñas stats planas. Cuando son cartas prácticamente iguales, queremos simplemente la carta normalmente de mayor stat. Normalmente no importa mucho... Normalmente no importa mucho el efecto. A eso es lo que quiero llegar. O sea, si tengo un Swallow que pega 110 y me da 20 de escudo, normalmente voy a preferir el Grandma's Fan, que si bien el Swallow cuando pegas de primero se activa el efecto y hace más daño, no importa. Quieres la carta que te da los 150 stat. En este caso ya tienes el 30 de escudo asegurado. Es un efecto que, bueno, lo vas a aprovechar un poquito, no es demasiado relevante, pero el stat plano normalmente es mejor. Así que ahí es donde vamos a priorizar. Y luego, y muy importante, es en el backlaner las combinaciones de cartas. Después voy a hablar, voy a hacer otro video explicándoles básicamente cómo deberían jugar cada una de sus partidas para poder ganar mucho más. Pero vamos a tocar temas que se van a hablar en ese video un poquito acá. Y es, por ejemplo, la combinación de cartas que quieres en un backlaner. Normalmente es un poco extraño, pero lo ideal es que sean cartas en combinación, siempre una coste cero mínimo, y luego cartas de bestia, por lo menos una, cartas de Aqua y de pájaro en combinación. Ahora,
¿Qué pasa con las cartas de reptil? Que si me dicen, bueno, pero si yo voy contra un Aqua en el fondo y yo tengo Croc y... Bueno, con Croc, a pesar de que tengo cartas de reptil y tengo cartas de reptil, las cartas de reptil le hacen mucho daño al Aqua. Sí, está muy bueno y normalmente son combinaciones bastante útiles, cartas de reptil con cartas de bestia, porque es decir, matar 2 y matar Aquas, que como ya dije son las 2 mejores clases. Pero ahora, ¿qué pasa si me toca una bestia de back? Que no pasa mucho, pero me puede llegar a pasar, o de repente un bicho, ¿no? Ahí es donde vas a querer por lo menos tener una carta de pájaro. Entonces el backliner tiene que ser como una combinación de cosas que te ayude. Una carta normalmente para matar a los tanques, no solamente de back sino también de front. Una carta que te ayude a matar a cualquier carry rápidamente. Y una carta de control, que normalmente son cartas como Croc, como Incisor, como Arco, como Lagging. Cualquier carta de control que te permite ir primero que tu rival. Ya ahí después entran cartas como Chomp, Snail Shell, Fish Snack. Controlar a tu rival, que en el 1 contra 1 sea bueno, es muy muy importante. Y ahí es donde vamos a entrar más que todo en el dónde elegimos las cartas, en el por qué elegimos esas cartas ahí. Normalmente cuando la gente juega le gusta poner tanques adelante, y a esos tanques les gusta ponerle cartas de mucho escudo. Les gusta poner Pumpkin, les gusta poner, no sé, Watering Can, no sé, cartas de mucho escudo. En mi opinión personal, y cuando vamos a hablar de los equipos que más se juegan en el leaderboard, o sea, estamos hablando de el Axi que tenía Walgecko con Turnip y Cerastes, lo usaban de mid. El CR7 lo usan de mid. El Arco Scarab lo usan de mid. La Printer la usan de mid. El Axi de Sponge Dual Bait Catfish lo usan de mid. ¿Y qué tienen en común todos estos Axis? Que pueden aguantar mucho agro y luego, en el caso del Arco Scarab, que es el único que lo hace de esta forma, ir primero. Y en el caso de todos los otros, tanquean un montón y permiten devolver daño y generar recursos como energía o esta clase de cosas. Entonces normalmente el mid laner es un lugar donde tiene que ir un Axi soporte. Y para mí las cartas de escudo son cartas de soporte, no son cartas defensivas para aguantar la partida al inicio. Esto, como dije, luego lo voy a explicar un poquito más en profundidad. Pero para que tengan una idea clara, en el front normalmente van a querer más daño que escudo. Y en el mid normalmente van a querer más escudo que daño. Y en el backlaner vas a querer un Axi balanceado. En el cuestión de coste cero, normalmente vas a querer una por Axi. Eso es una regla, mínimo una por Axi. Si no tienes mínimo una coste cero por Axi, normalmente estás perdiendo el coliseo, te está yendo mal. Y en el caso de que te salgan dos costes ceros, puedes llegar a valorar la posibilidad de elegir las dos costes ceros, porque eventualmente te van a quitar una de esas costes cero, o es lo más normal que llegue a pasar. Pero si vas a elegir dos costes ceros, solamente hay casos en los que lo puedes hacer, como por ejemplo cuando tienes Hero Mightbite, o Twin Tail, o Pupae, o cartas de coste cero que te den mucho daño. Y las otras excepciones son las tres hermosuras de Cottontail, Nemo y Spiky Wing, que cumplen la misma función y es darte energía. Si bien Spiky Wing no dice específicamente que te da energía, al tú poder matar a tu rival con daño exacto, calculado, y no gastarte cartas de más, cumple casi que la misma función. Pero Spiky Wing específicamente si la estás poniendo en tu Axi más rápido de todos, que ahí de nuevo fíjense que es todo un ciclo de cómo afecta a mi Axi. Es el más rápido de mi equipo. ¿Por qué lo estoy poniendo? Ah, porque es el más rápido de mi equipo y me va a permitir generar una energía más. ¿Dónde lo estoy poniendo? En el front. Ah, bueno, si me sale en el front, lo utilizo, se me muere el front y ya no tengo dos costes ceros. Está excelente. Entonces, esa clase de cosas son las que tienes que evaluar a la hora de elegir las cartas que vas a utilizar. Entonces, esto es básicamente la guía por encima de por qué elegir tus cartas. También hay motivos o razones para elegir puras cartas de daño. Simplemente, puro ataque. Sin ningún tipo de cartas defensivas. No tienes por qué tener cartas defensivas. Las cartas defensivas como Sponge o como Shelter o como... no sé por dónde está ahí el Bulwark o el Red Ear que te da 145 de escudo. Esa clase de cartas defensivas que son únicas y solamente defensivas, como ya dije, a mí en lo personal me gusta solamente utilizarlas en el mid. Y eso lo voy a explicar más adelante en un video más a fondo, pero básicamente lo que te permiten es aguantar el daño de tu rival antes de que lleguen a tu carry y asegurarte de que pase, porque es que en el front no te aseguras de que eso pase. Así que bueno, gente, básicamente eso fue todo por el video de hoy. Déjenme en los comentarios qué les gusta draftear a ustedes, cuáles son sus razonamientos. De repente hay algo
que no expliqué bien algo que se me pasa en, no sé, 15, 20 minutos de video. Se me hace muy corto explicar un tema tan complejo, con tantas cartas, tantas posibilidades. Obviamente hay cosas que se me pasan, pero esto básicamente para que entiendan mi razonamiento. Como dije ya 20 veces, lo voy a explicar en otro video, el cómo jugar todas estas cosas que estoy diciendo, todas estas arquetipos se pueden llamar, o estrategias. Así que bueno, no se olviden de dejarme un like, un comentario, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.